Del 2026. Contiene cambios sustantivos que tenemos que analizar. Para desmenuzar y entender en qué consiste, nos acompaña el economista Luis Huescas. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Sonora. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y a toda la audiencia también de Radio Sonora. Nos encontramos muy bien, estamos ansiosos para platicar sobre este nuevo paquete económico mandado por el Ejecutivo Federal. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los puntos más relevantes de este paquete? Siempre, pues, es un reto poder describir en una entrevista de tan poco tiempo un tema tan extenso, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo que realmente para que se comprenda la utilidad de este paquete y los retos que enfrenta, ¿no? Podemos resumirlo como los pros y los contras de este paquete, porque tiene, así como tiene cosas buenas, también tiene algunas cosas que venimos arrastrando, ¿no? Desde años atrás. Pero vamos a primeramente plantear, como, fíjate Marco, cómo por cada 100 pesos que va a gastar el gobierno, una manera es cómo lo va a ingresar. Ahorita lo comentaremos en el contexto del tema. Pero primeramente, ¿no? Es cómo de lo que va a ingresar, cuánto cómo lo va a distribuir ese dinero. Pues por cada 100 pesos que gaste el gobierno en el año que entra, 21 van para estados y municipios, 18 a salud, al sector salud, otros 21 pesos a instituciones y a secretarías de Estado, eh, 13 pesos a pensiones contributivas, esto es del IMSS y del ISSSTE, en su mayoría, y un 15, que puede ser, podemos verlo como porcentaje, y un 15% de su gasto a deudos fiscales anteriores. Estos son compromisos de deuda y pasivos que se han tenido, por ejemplo, Pemex, como pago a sus proveedores. Y resta un 12% de ese gasto público que se va a repartir en costo financiero de la deuda que tiene el gobierno mexicano, es decir, compromisos de pagos de amortizaciones de deuda interna y externa, que va a representar pues hasta un 4.1% del PIB, este último concepto. Entonces, podemos ver en cuanto a la manera de cómo va a ingresar los recursos, que es algo muy esperado, ¿no? Para ver si viene por ahí una reforma fiscal. Realmente vamos a empezar un poco por hablando de los contras. Observo que México se está viendo y su Secretaría de Hacienda, pues un poco tibio o tibia, ¿no? La Secretaría está, digamos, tibia en las medidas de este paquete fiscal, al no fortalecer la recaudación por impuestos sobre la renta, sobre todo proveniente de los grandes capitales y directamente por una gran ilusión que permanece en la recaudación mexicana al erario público por los grandes contribuyentes. Uno piensa, es el sector informal, realmente no pinta comparado con lo que no están contribuyendo las grandes empresas. Entonces, para poner en contexto, un país de similar calado como México es Brasil. Ujú. Brasil ha hecho desde el año 2007, 2008, ha hecho reformas fiscales muy grandes, muy fuertes. Y este país, por ejemplo, es de los que más recauda en América Latina. En América Latina el promedio anda sobre 21.5, 22% de lo que los países en América Latina están recaudando. ¿Cuánto crees que recauda México? Y con todo y este paquete fiscal que nos entrega ahorita el día de ayer fue, ¿no? El 8, Ujú, que sí. entrega el secretario de Hacienda al Congreso, ¿cuánto crees, Marco, que recauda? Y eso que dice que va a aumentar la recaudación. Ok, pues dices que Brasil, pues vamos a ponerle entre un 25 y 30. Ok, bueno, resulta que, a ver, el promedio de América Latina es de 21.5. México es de los más bajos, entonces no puede estar recaudando más de 21%. Tú te fuiste muy arriba. Ok. Brasil anda, y Uruguay, por ejemplo, que son los mejores, andan arriba del 30%. Brasil anda en 33% recaudando de puros impuestos, es decir, de carga tributaria. Ujú. Eh, eh,
pero el promedio es de 21.5. México, para llegar a recaudar 21.5 solamente de impuestos, pues resulta que le tienen que cargar la mano a los grandes contribuyentes, a las personas morales, a los más ricos de los ricos de México. Y ahí es donde está el hoyo. Pero bueno, vamos a analizar, porque ese es el problema, ¿no? Que este paquete, por eso comento yo, se ve tibio, porque México rápidamente en un año pudiera estar recaudando 5 o 6 puntos del PIB, sin mover el IVA, por ejemplo, solamente de impuestos sobre la renta. Y no es más impuesto a los trabajadores, es de las utilidades y de las ganancias que se están presentando por las utilidades de los grandes corporativos, así como de las ganancias en el sector financiero, ¿no? También por ahí es lo que hizo Brasil en su momento. Entonces, los principales puntos que observamos en México es que están diciéndonos, claro, que va a estar recaudando, por ejemplo, va a haber un aumento pequeño en la recaudación, pero este aumento por el lado de impuestos no es más de 0.7, o sea, no es más de un punto del Producto Interno Bruto. Ya considerando los ingresos que le dan, los ingresos no tributarios que vienen de Comisión Federal de Electricidad, lo poco que Pemex también está contribuyendo, porque todavía le da Pemex ingresos no tributarios al Estado, pues sí, se va un poquito más arriba el aumento de la recaudación, y esto estaría diciéndonos que vamos a estar recaudando 15.1% de puros impuestos. Y ya considerando las cuotas de seguridad social que pagamos los mexicanos, los formales, y las empresas, las cuotas que pagan las empresas, se suben otros 2 puntos del PIB. Quiere decir que la recaudación, hay que sumarle a este 15 otros 2, van a andar en cerca de 17 puntos del PIB. Pero por impuestos, pues resulta que una de las noticias que pues es buena es que se fueron por el lado del IEPS, es decir, los impuestos especiales a los productos pecados, ¿no? A las bebidas azucaradas, al tabaco, a los cigarros, al tabaco, y por el lado de los juegos. Sí, de los videojuegos de violencia que se dice. Exactamente, entonces eso es una buena noticia, porque estos impuestos no hay que verlos solamente como recaudatorios, ya que estos productos pues no son del todo sanos, o sea, generan problemas en la salud. Son los llamados los impuestos saludables, ¿no? Así es como ahora el gobierno le está dando a conocer como los nuevos impuestos saludables, y directamente pues están yendo a impactar a estos productos, y se espera que aumente la recaudación en alrededor de 41,000 millones de pesos. Por el lado por ejemplo, en el caso del tabaco, se espera recaudar 8,642 millones de pesos. Pero ¿esto qué significaría? Por ejemplo, esto implicaría que, claro que el Estado y Hacienda podría haberle puesto un aumento más alto. Hay que recordar que estos productos, entre ellos el alcohol, el tabaco y las bebidas, sobre todo las sodas, los refrescos, ya tienen un aumento natural que es la inflación. Cada año aumentan, se alinean a la inflación. Entonces, eso es algo bueno que ya se hace, pero la recaudación se estanca. Aunque se alinee con la inflación, por ejemplo, el efecto interesante que tienen es que reducen el consumo, al mismo tiempo que la gente que está demasiado adicta a consumirlos, pues va a seguir consumiendo en menor proporción, pero sigue consumiendo. Eso permite que aumente la recaudación aun cuando baje el consumo. Entonces, son muy efectivos estos impuestos. Eso es lo que pasaba con el tabaco, ¿no? Principalmente en el siglo pasado también cómo fueron incrementando los impuestos de estos mismos, que el consumo seguía siendo el mismo, entonces el Estado podría ahí agarrar un poco más de presupuesto. Totalmente de acuerdo. Entonces, así es, por eso tienen ese objetivo. Entonces, esos son, digamos, es una manera de cómo le va a hacer llegar más recursos también a los estados y poder entrarle a tener más ingresos. Entonces,
Un poco retomando también, un dato que nos da este paquete económico es la deuda neta total del gobierno mexicano, incluida que es la interna y la externa. Ujú. Es un dato que de repente asusta mucho, pero no debe asustarnos porque esta va a rondar el 52.8%. Esta deuda incluye la deuda de corto plazo y la de largo plazo. Entonces, esto implica que el gobierno mexicano no está ingresando el dinero que necesita para el gasto público que necesita ejercer. Ujú. Entonces, hablamos de que va a estar ingresando algo así como 22 puntos del PIB, casi 22, pero necesita 4.1 más. Mm. O sea, el gasto del gobierno ya está llegando casi a 27 puntos del PIB. Entonces, ¿de dónde va a recoger estos ingresos adicionales? Pues resulta entonces que tiene que pedir deuda pública, más deuda pública. ¿Hay margen? Sí hay margen, porque le hace falta al gobierno, son los llamados requerimientos financieros del sector público. Y el paquete económico nos habla de que son 4.1% del puntos del PIB, que son como casi 1.6 billones de pesos. Ujú. Este dinero va a ser financiado por deuda interna, mayormente, es decir, el gobierno emite CETES, por ejemplo, Sí. instrumentos financieros, y deuda externa, en un 78 y un 21.8% cada uno, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos requerimientos los va a lograr por la vía de deuda interna, emitiendo bonos, y este dinero, estos 4.1 puntos del PIB, es lo que de repente la oposición alega, ¿no? De que no es posible, ¿por qué? Bueno, pues resulta que sí se puede, sí es posible y no hay problema. Francia, por ejemplo, que es un país muy desarrollado, tiene 100% de su PIB, es deuda Ujú. externa e interna, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a estar asustando ahorita? Brasil, por ejemplo, la deuda total del gobierno de Brasil es de 63 puntos del PIB. Entonces, en México, pues estamos en 50, el paquete nos dice que va a rondar el 52 puntos del PIB. Entonces, es más el alarde que hace la oposición para decir no es posible, México se está endeudando más. Endeudando. No Ujú. hay problema, sí hay margen, no hay que asustarse por ese lado, hay margen. México todavía El puede jugar un poco con los números. No estamos en unos números peligrosos de endeudamiento como lo son otros países como Japón, Estados Unidos. Todavía tenemos ese margen de actuar. Claro, y no hay que olvidar Grecia. Grecia ya se excedió, anda como en 110, 115 puntos, o sea, debe el PIB y todavía más, 15 puntos más del PIB de lo que el gobierno griego debe, ¿no? Entonces, sí, y Grecia sigue funcionando, o sea, están funcionando los países, ¿no? Por el Ujú. tema de la deuda. El asunto es que, claro, hay que aclarar que estos países tienen una recaudación más fuerte que la de México. Esa es la debilidad que tenemos nosotros. Ujú. Entonces, ¿quiénes se están viendo, por ejemplo, fortalecidos en este sentido y quiénes no? Podemos hablar, por ejemplo, de los sectores que sí se están viendo favorecidos, como comentaba. Entre ellos está, por ejemplo, los ganadores, digamos, el Poder Judicial, que va a ver un aumento de 17% en su presupuesto, Presupuesto. Ujú. ¿no? Eh, Y, por ejemplo, también en el caso de la Secretaría de Salud, se está viendo, ella está viendo un recorte fuerte, esos digamos son como los perdedores, pero por otro lado está también en el caso de Pemex. Ujú. Pemex es uno de los principales ganadores porque resulta que tiene que pagar unas cantidades muy elevadas de deudas que se han heredado de gobiernos anteriores y pues bueno, ahí tenemos un dato muy elevado que le van a dar a Pemex de 250,000 millones de pesos. Para tener una idea, ¿cuánto costó el AIFA, el aeropuerto? 75,000 millones de pesos. Ujú. Entonces, podemos ver que pues es casi 3 veces, ¿no?
lo que van a ejercer en Pemex. Una gran parte de este dinero se va a ir a seguir apoyando digamos el estancamiento que tiene esta empresa, pero que es muy importante seguirla reactivando, porque a pesar de todos los Esto todavía males sigue siendo que importante han ido para el mismo saliendo. gobierno. Maestro, se Total. nos está terminando el tiempo. Como últimos comentarios, ¿es bueno el paquete actual o no? Sí, como comentaba, es bueno por el lado de los impuestos saludables. Creo que se puede hacer más todavía, y van a tener que seguir empujando, sobre todo mientras no se puedan, no se aplique la Secretaría de Hacienda en ajustarle el cinturón bien a pagar, a que paguen los impuestos Ujú. los grandes contribuyentes, porque al menos las estimaciones que tenemos es que son entre 5 y 6 puntos del PIB que año con año no pagan. Los más ricos, y sabemos a quién nos estamos refiriendo, entonces Sí. hay que apretarle a ellos el pago de impuestos que por sus grandes utilidades que están teniendo. Pero por otro lado se está inyectando un recurso importante, la deuda está manejable, ¿sí? Todavía se puede Y jugar. se puede jugar todavía en margen. Entonces, y se están fortaleciendo y asegurando los compromisos de los programas sociales, Ujú. que ya demostraron que han sido eficaces también, y siguen siendo muy importantes, ¿no? Las pensiones de adultos mayores, las becas. Entonces, por ese lado son buenas noticias, Siguen y siendo se está todavía buenas inyectando a noticias. sectores estratégicos también en infraestructura, en transporte, en comunicación y transportes. Pero hay que seguir pues consolidando la recaudación. Un país tan grande como México debería estar recaudando como Brasil, Ujú. y esto implica que no son 2, 3 ni 4 puntos, son muchos, son 7, 8, 9 puntos del PIB, y hay empresas que en México pues que no pagan No siguen como aportando los pagamos mismos nosotros recursos. como trabajadores. Nos descuentan un impuesto sobre la renta, Maestro, que es alto, que es Maestro, alto. se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos por habernos traído esta información. Esperemos que en una próxima entrevista ya nos pueda con más tiempo explicar y desmenuzar todo este paquete económico como lo mismo estamos platicando. Muchísimas más gracias por tomarnos la llamada. Excelente tarde. Igualmente, Marco, hasta luego. Un saludo. Y bien, es la 1:49. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM. Volvemos. México canta por la paz y contra las adicciones arranca las semifinales. A partir